todavía es intensa, se está desarrollando la cumbre allí en el Hotel Sheraton, con 33 países que integran esta cumbre de países de América Latina y el Caribe. Y vamos a charlar con Juan Negri, que es analista internacional, para hablar también un poco de las ausencias, que son notorias. Sí. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a mostrarte algunas caras, porque evidentemente las ausencias que se están dando tienen que ver también un poco cómo está la región. A ver, Nicolás Maduro, ayer la verdad es que fue toda una locura que se dio, donde venía, se juntaba con Lula, después no venía y después envió un comunicado donde habló de show deplorable y de manifestaciones en su contra que lo esperaban acá en la Argentina. ¿No puede ir a ningún país Maduro hoy por hoy? Puede ir a pocos países, puede ir a países aliados, puede ir a Nicaragua, puede ir a Cuba, puede ir a Argelia. En los demás países su presencia es muy controversial. Recordemos que tiene causas en la Corte Penal Internacional, que recordemos que Estados Unidos lo sigue considerando un presidente ilegítimo, si bien en los últimos meses Estados Unidos abrió el comercio y se acercó, digamos, a Caracas. Pero sí, la proyección internacional de Maduro es muy complicada para él y yo creo que él tampoco quería en Buenos Aires ser el destinatario de lo que iba a ser una movilización importante de los montones de venezolanos que viven en nuestra ciudad. Así que creo que decidió cortar por lo sano y muestra su aislamiento internacional, ¿no? Sirve esta reunión con estas ausencias, pero también con las presencias, ¿no? ¿Para qué sirve la CELAC? Porque hasta ahora pareciera como que le sirve a la Argentina para fortalecer algún vínculo comercial, el caso de Brasil, bueno, algún otro caso que seguramente conoceremos en las próximas horas. Resultados concretos, la CELAC no tiene ni tuvo. Vamos a ver si va a tener. Lo cierto es que se conformó como un foro alternativo a la OEA, que en general está más dominada por Estados Unidos, como un lugar donde toda la América Latina, incluso el Caribe, se pueda reunir. Lo cierto es que hasta ahora es análisis y reflexión, músculo político, cooperación en temas que serían importantes, como por ejemplo el ambiente, el calentamiento global, la tecnología, la salud, no tiene. No tienen. Bueno, otra de las imágenes, además de Nicolás Maduro, otra de las ausencias tiene que ver con Daniel Ortega, ¿no? Digo, está en el medio López Obrador, el presidente de México, y Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. ¿Qué pasa con estos dos casos? ¿Qué pasa con México? ¿Estamos mal con México? ¿La relación, la voy a decir como en el barrio, se pudrió? Se pudrió más con Nicaragua. Argentina con Nicaragua tiene una relación un poco más tensa producto de la condena que hizo Argentina de las violaciones que existen, por otra parte, en el régimen autoritario nicaragüense. En el caso de México, en realidad tiene que ver con el desinterés que tiene López Obrador por América del Sur. López Obrador, si bien se marca dentro de lo que es el progresismo latinoamericano, focaliza mucho más su vínculo con los Estados Unidos. Lo vimos cuando fue el motivo de la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde que asumió López Obrador no vino nunca a América del Sur, ya va 4 o 5 años. Qué bárbaro, no pisó ningún país de Latinoamérica. Ni siquiera Brasil, que uno podría pensar que bueno, es el grande de la región. López Obrador no le da tanta importancia a un foro como este, que, como decíamos hace un rato, todavía no tiene mucho poder de fuego, ¿no? Bueno, de hecho, algunos automóviles, por ejemplo, que venían importados de México, ahora los importan los mismos modelos, pero desde Brasil. Correcto. Como que se ha cortado desde hace ya varios años ese intercambio comercial y esa apertura que había, a pesar de algunas restricciones con otros países. México tenía un cierto privilegio en su momento. Digo, este mercado automotriz, como puedo decir cualquier otro, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que para Argentina es la gran deuda pendiente el vínculo con México y es algo que Alberto Fernández cuando asumió en 2019 quería reflotar. Pero ahí hay que entender que para México lo primero es Estados Unidos y después vemos. Y en ese sentido me parece que Argentina pecó de ingenua, ¿no? Pensó que México se integraría a lo que en ese momento eran los únicos dos presidentes progresistas de países grandes, ¿no? México y la Argentina, estamos hablando de 2019. Pero ahí, insisto, creo que la Argentina pecó de ingenua de no darse cuenta lo central que es para México su vínculo con los Estados Unidos. Bueno, voy a tomar tu frase de ingenuidad y quiero compartir una frase del presidente, una de las tantas que quedó de estas últimas horas, donde dijo Alberto Fernández: la democracia está definitivamente en riesgo. ¿Esto es tan así o está haciendo un mapa de algunas cosas que pasan en la región, como el caso de Perú o de Nicaragua, digo, como casos muy Venezuela, puede ser muy puntuales, o está hablando de la región en sí?
Creo que es un diagnóstico bastante acertado. Todos esos casos que mencionás son ciertos. Podemos agregar la intentona de Brasilia de principios sí, claro, de enero. Yo creo que en este sentido el presidente está en lo correcto. Es decir, si nosotros comparamos con lo que fueron los 90, un periodo de apogeo democrático, etcétera, la región está definitivamente peor, ni hablar de los casos de Venezuela y Nicaragua. Bueno, Cuba históricamente, ¿no? Pero perdón, Venezuela y Nicaragua... perdón, Juan, perdón que me meta, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que es la democracia en Venezuela, en Nicaragua. No, por eso inexistente. Bueno, pero a ver, el presidente plantea que la democracia está en peligro. Allá ya está en peligro porque ya no hay democracia prácticamente. No, es que posiblemente... Ahora, en Brasil hay mucha democracia porque se frenó un intento de golpe. No, yo estoy de acuerdo completamente con vos. Es decir, yo estaría de acuerdo con esta frase del presidente. Lo más probable es que el presidente y yo no estemos de acuerdo a qué nos referimos con que la democracia está en riesgo. Él focaliza exclusivamente en la derecha, lo dijo en el discurso de Asunción, la derecha fascista. Yo incluyo a lo que ocurrió en Venezuela, en Nicaragua estos últimos años, que es realmente muy lamentable. Bueno, pero te puedo preguntar, que ahí Javier mencionaba, el caso Cuba. Porque el caso Cuba, la Argentina tiene... Pero ya tanto con los gobiernos peronistas como el gobierno de Mauricio Macri, pareciera que le es muy difícil tomar una posición, o toman una posición y después se manifiestan en lo contrario. Porque con Mauricio Macri en particular, cuando publicó una carta que dijo sentimos vergüenza por la llegada en su momento que se iba a dar de Nicolás Maduro y lo incorpora a Díaz-Canel, al presidente de Cuba, lo incorpora como una república, como un país dictatorial, pero él durante su gestión recibió a Díaz-Canel en calidad de presidente. Entonces, esas contradicciones me parece que en la política exterior argentina nunca terminan de resolverse y es como que las heredan todos, indistintamente el espacio político. Pero me centro en Cuba específicamente, no en otras naciones donde está clara la posición que tienen uno y otro sobre Venezuela, por ejemplo. Pero Cuba es como un caso paradigmático, te diría, del gobierno de Macri, de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner, ¿no? Esto de sentir que hay un régimen por el modo de vida, pero a su vez reciben a Díaz-Canel como un presidente. Bueno, sí, yo creo que es así. Creo que tiene que ver en parte con que muchas veces los dirigentes políticos hacen política exterior para consumo interno. Entonces yo en lo de Macri lo que veo es un posicionamiento interno. Después uno no puede ser ingenuo. Cuando uno es presidente de un país, te toca lidiar con líderes autoritarios. De hecho, bueno, lo que dicen del G20 es cierto. A Argentina, a Buenos Aires, llegó Arabia Saudita, digo, y claro, ninguno son regímenes... Bueno, Arabia Saudita no es un régimen democrático. Entonces ahí me parece que, y el kirchnerismo también lo ha hecho, hay como, insisto, un posicionamiento en política exterior para consumo interno. Claro. El tema es qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la política exterior que tiene un país que tiene que ser concreta? Porque es a ver, pendular. Sí, vamos oscilando. Hoy estamos más de un lado, pero a ver, el propio presidente dijo, Maduro está más que invitado. Más que invitado. Después no vino. No, y eso precisamente es el problema que tiene todo lo que es los organismos latinoamericanos de integración, que es que cuando viene un gobierno de signo ideológico distinto, se desactivan, se deja de prestar atención, sin ir más lejos, la CELAC, Brasil no estaba, ahora está de vuelta. Digo, ¿qué tipo de construcción regional se puede hacer con una organización a la cual los países entran y salen de acuerdo al gobierno que tiene en su país? Eso es muy difícil. Cuando Alberto Fernández dice las democracias o la democracia en la región está en peligro, vos coincidís, más allá de que él hace un tipo de lectura, vos haces otra. Estamos hablando de procesos débiles democráticos que pueden tener golpes más civiles que militares, mirando un poco el pasado. Ha cambiado rotundamente porque el caso de Perú, lo que sorprendió es que primero en la Argentina, cuando Castillo es removido por el Congreso, el mismo el cual él decidió cerrar, primero el gobierno argentino avala que Castillo vuelva al poder y después ya no, acepta a Dina Boluarte, que está acá en el evento. ¿Cómo tomar posición sobre eso, no? Porque es muy difícil, el caso de Castillo es una línea muy delgada. Él termina cometiendo también un acto dictatorial al cerrar el Congreso, pero también siete movidas de juicio político tuvo previamente que sortear.
Es así, es decir, en los 60 y los 70 era muy claro cuando un país era democrático o no era democrático. Había tanques en la calle, un golpe de Estado, la fecha era fácil de identificar. Sí. Nosotros lo hacemos, 24 de marzo de 1976. Hoy tenés procesos mucho más grises, ¿no? Es decir, los que piensan que, por ejemplo, la remoción de Dilma Rousseff es un golpe de Estado, lo que pasó con Lugo, ahora el caso que mencionás de Castillo. En ese sentido, me parece que en general hay una dificultad mayor en identificar cuándo estamos hablando de democracia o cuándo no. Por ejemplo, la remoción de Castillo es constitucional y la de Dilma Rousseff también. Es decir, está en la Constitución ese procedimiento. Ahora, ¿es un procedimiento legítimo o no es legítimo? En general, la Argentina ha tendido a posicionarse de la siguiente manera. Cuando la remoción es de un presidente, llamémoslo progresista, es un golpe, cuando no, no. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántas políticas exterior tiene entonces la República Argentina? Porque tenemos un canciller, hoy tenemos un canciller que es Cafiero. El presidente, bueno, que lo nombró a él, más allá de la situación. Pero ¿cuántas políticas hay en nuestro país? Del gobierno argentino, en realidad, no del país. Bueno, a ver, el Frente de Todos, en todos los temas, ha tenido una diversidad de opiniones y una incapacidad de ponerse de acuerdo en montones de cuestiones. La política exterior es una. Dicen una cosa, el embajador en la OEA dice una cosa, el presidente dice otra, el canciller dice otra. Esta es un poco la marca registrada de lo que ha sido un poco el gobierno de Fernández, y en política exterior también se ve, donde conviven los que se inclinan por condenar a Nicaragua y los sectores más radicales, el Patria, que en general tiene una mirada mucho más benevolente a ese tipo de gobiernos. Bueno, y en todo este contexto que charlamos, ¿qué rol tiene los Estados Unidos y el actual gobierno de Joe Biden, donde en otros momentos de la política latinoamericana tuvo más injerencia? No sé, siento que tiene o menos injerencia o más diplomacia, pero sos vos el que sabe. Bueno, un poco las dos en realidad. Es decir, por un lado, los gobiernos demócratas suelen tener en los últimos tiempos por lo menos modales un poco más pulidos. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con Trump, Biden tiene una mirada un poco más cooperativa. Después hay menos injerencia porque básicamente en este momento Estados Unidos está preocupado por un montón de cosas internas y externas. La guerra en Europa del Este, la inflación, que en Estados Unidos es la más alta en 40 años. Hoy América Latina no es la zona más importante, más estratégica para los Estados Unidos, y eso creo que también se nota. Claro. En algún punto, Juan, me parece importante también entender y miraba el contexto de Lula da Silva. Lula da Silva ayer en su discurso, voy a ir más a la relación bilateral. Te digo que primero me impactó el discurso de Lula, me pareció superador al de Alberto Fernández, tenía más contenido, más cosas para decir. E inclusive, bueno, hasta habló de Messi diciendo yo quería que ganara la Argentina. Digo, yo no creí vivir que un presidente de Brasil dijera yo quería que ganara la Argentina. Después en chanza dijo Lula, eso sí, la próxima Copa del Mundo es de Brasil. Pero hasta se disculpó con el pueblo argentino por todo el destrato de Bolsonaro, pero que era un destrato mutuo que había también entre Alberto Fernández y Bolsonaro. ¿Escuchaste si el discurso de Lula podía tener un más allá de Alberto Fernández? Que tal vez Lula gobierne a la par de otro gobierno que sea opositor, porque Lula gobernó las 3 veces con Néstor, a la par, le tocó gestiones de Néstor, de Duhalde primero, de Néstor y de Cristina y ahora de Alberto. No le tocó gobernar como le tocó a Alberto Fernández con un Bolsonaro o viceversa. ¿Será que Lula está preparado para eso y pensando que el escenario político argentino pueda cambiar? Definitivamente, en ese sentido Lula es muy estratégico y él apunta a la construcción de un vínculo Brasil-Argentina que exceda eventualmente a un gobierno del Frente de Todos. Lo que Lula quiso marcar, me parece a mí, en ese discurso es la vuelta de Brasil luego de lo que fue un aislamiento raro de Bolsonaro, ¿no? Porque en general Brasil tenía una política exterior de tratar de ser el dominador de la zona. Y hubo una especie de abandono de Brasil de la región. Lo que Lula está marcando es volvimos y nosotros vamos a tratar de tener este rol y este rol cooperativo con la Argentina, gobierne el Frente de Todos o gobierne Cambiemos. Juan, gracias, gracias a usted por este contacto.